Buenos días, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de Romanos capítulo 6. Voy a leer del versículo 15 al versículo 23. Siervos o esclavos de la justicia. Qué gran bendición. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado. Vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo con humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo aquí otra vez está recordándonos cuál era nuestro estado. ¿Cómo vivíamos? ¿En qué situación nos encontrábamos sin Cristo? Y usa esta palabra, esclavos. Otra vez, para nosotros eso es muy difícil de comprender porque está muy lejos la esclavitud aquí, digámoslo, que conocemos. Claro que hay esclavitud, hay muchas cuestiones injustas, pero no es tan común como en el primer siglo. Pero así nos dice que estábamos esclavizados del pecado. Es decir, que el pecado nos gobernaba, que el pecado nos controlaba y no teníamos forma de liberarnos. Pero también ahora Él nos hace una contraparte y nos dice que ahora somos esclavos de la justicia, esclavos de Dios. Así es, porque si no somos esclavos de Dios, somos esclavos del pecado, de la maldad. Si no somos esclavos de la justicia, somos esclavos de la maldad. Entonces, este párrafo va a explicarnos la transferencia del ser humano de una esclavitud a otra. Y creo que esta contraparte, el apóstol Pablo la pone para que reflexionemos qué decisión queremos tomar, hacia qué, hacia quién queremos someternos, hacia quién queremos entregar nuestra vida. Así es, mis hermanos. Y en el versículo que sigue, en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 15, hace la misma pregunta como en el versículo 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? En el versículo 15 dice, ¿vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y obviamente la misma respuesta es la que sigue. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya no estamos esclavizados en el pecado. Claro que no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. Pero estar bajo la gracia no nos da la libertad para pecar y vivir como nos pegue nuestra gana. Así es, mis hermanos. Hay, hay que entenderlo y hay que decirlo muy claro. Hay muchas personas que tienen una mentalidad o una doctrina de la gracia y de la misericordia de Dios con la tendencia a decir, si el perdón o la misericordia de Dios es gratuita, es tan grande, es tan maravillosa, pues entonces Dios quiere seguir perdonándome.
Su gracia es tan grande que puede cubrir y cubre constantemente cualquier pecado, cualquier mala acción que esté cometiendo día tras día. Entonces, ¿por qué debo de preocuparme si peco? ¿Por qué debo de preocuparme de vivir en santidad? ¿Por qué no vivir como nos da la gana? Al fin que la misericordia de Dios es grande para perdonarnos. Quizá muchas personas tengan este pensamiento, pero el apóstol Pablo aquí, una vez más, deja bien en claro que cuando vivimos precisamente pecando, estamos viviendo esclavizados. Y es cierto, mis hermanos, quizá usted y yo hemos vivido de esa manera en muchos momentos de nuestras vidas, esclavizados con un pensamiento, con una idea, con una acción, con un mal hábito. ¿Cuántos de nosotros, voy a incluirme, hemos vivido con esos hábitos desde la infancia? Imagínese usted aquel joven que empieza desde muy pequeños a esclavizarse en el alcoholismo, en la drogadicción, en las malas palabras, en las ofensas. Sí, porque desde muy joven se sintió valiente o porque no le quedó otra también y tuvo que ser una persona agresiva y se esclavizó a la agresión, a la maldad, a la ofensa, a vivir a la defensiva. ¿Cuántas de las personas desde muy jóvenes empezaron a tomar, a probar alcohol, probar un vicio, probar el cigarro, probar cualquier cosa? Vamos a pensar esos tipos de pecados, pero también vamos a pensar en pecados de orgullo, de palabras hirientes, de sarcasmos, de burlas. Desde muy jóvenes a veces vivimos un ambiente que se burlan, nos burlamos y vamos creciendo así, burlándonos, ofendiendo a los demás con nuestras palabras. Y así estamos esclavizados. Cuando nos casamos, tratamos a nuestra esposa a veces con esas burlas. A nuestros hijos, que cuando nacen, nos burlamos, nos ofendemos, nos reímos, nos carcajeamos de ellos y empezamos a ponerles apodos, empezamos a hacer, estamos esclavizados de esa forma de vida. Hay muchas maneras en que usted y yo quizá estamos esclavizados y no queremos darnos cuentas. Con un pensamiento egoísta, con un pensamiento negativo, con unos hábitos eh, dilichentos, de pensamientos mediocres, conformistas. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas a medias? Y estamos acostumbrados a vivir así y estamos esclavizados en hacer las cosas a medias, como va, como salgan, al fin que hacen como que me pagan. Estamos esclavizados en la mediocridad, en el sentimiento de culpa, en el pensamiento de vergüenza. ¿Cuántos nosotros seguimos todavía esclavizados con ese pensamiento de pobreza mental, emocional y espiritual que sencillamente no nos deja crecer? Es más, a veces decimos, pues que yo nunca he sido bueno para el estudio. Estamos esclavizados así. Nunca he sido bueno para leer un libro. Nunca he sido bueno para aprender cosas. Esta es una mente esclavizada. Hay un tema que un día les voy a compartir, pero es todo un tema este, el pensamiento esclavo del pecado. ¿Y cuántos de nosotros así hemos vivido por todas nuestras vidas? Así es, mis hermanos. Cuando tenemos ese tipo de acciones, estamos siendo esclavos de ese pecado. Y créanlo, créanlo, creo, ¿no? Como dice aquí, lo hicimos de voluntario. Tarde que temprano tuvimos que hacerlo y tuvimos que decidirlo nosotros, esclavizarnos de ese pecado, de esa maldad. Pero, por eso el apóstol Pablo habla de Cristo. Dice, ¿sabes qué? Cristo vino a salvarte, Cristo vino a liberarte, Cristo vino a cambiar tu corazón y debes de confiar en Él porque gracias a Cristo, Él quiere ahora que seas esclavo de Él. Él mismo lo dijo, el apóstol Pablo dijo, yo soy esclavo de Cristo y él me ha pagado con bendición, Él me ha pagado con muchos frutos, Él me ha pagado con alegría, Él me ha pagado con gozo, Él me ha pagado con muchas cosas maravillosas. ¿Sabes por qué? Porque dice, yo obedecí, versículo 17, obedecí de todo corazón,
me entregué voluntariamente y Cristo me liberó de ese pecado, pero sí, me hizo esclavo de su reino. El Señor Jesucristo decía, aprended de mí que soy más humilde de corazón, dice, y vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque sí, cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, nos esclavizamos a Cristo, nos ponemos en su yugo para caminar y transitar en esta vida de una manera diferente, acompañados de Cristo, acompañados con su poder libertador. Y Él es el único que nos libera de todos esos pecados que acabamos de hablar, de la maldad, del orgullo, del hábito tilichento, del hábito mediocre, del pensamiento de vergüenza, del pensamiento de miedo, del pensamiento de culpa, del pensamiento de venganza, del pensamiento de odio, de todo ese tipo de cosas pecaminosas. Cristo quiere liberarnos. Dice, yo quiero liberarte, versículo 18, y liberarte de ese pecado. Pero tienes que aprender a ser mi siervo. Tienes que venir a ser mi siervo de justicia. Mi siervo de justicia, y tienes que presentar tu cuerpo, tu mente, tu corazón ante mí para que vivas en santificación. Vivas ahora con los principios que yo quiero darte. Y esto es precisamente la libertad, mis hermanos. Vivir los principios de Dios nos va a traer vida, porque vivir con los pecados y esclavizados al pecado nos va a traer muerte. El fin de ellos es la muerte. Usted lo sabe. Usted y yo lo entendemos, que cuando nos esclavizamos de esos pecados, ni éramos felices, ni estábamos en paz, ni estábamos contentos. Siempre temerosos, siempre con miedo, siempre inseguros, siempre incierto, sin esperanza, sin Cristo y sin nada. Así estamos, pensamos que somos libres para decidir, pero no, estamos estando esclavizados de esas malas palabras, de esas ofensas, de ese coraje, de esa venganza. Al final, eso es muerte en vida. Y Cristo quiere liberarnos de eso. Por eso dice, yo quiero que seas mi siervo, quiero que presentes tu mente, de tu corazón, para que me sirvas, para que me honres, para que me exaltes, para que decidas vivir en santidad, para que decidas, dice, porque ahora yo quiero que vivas en santificación, con una persona totalmente nueva, diferente, con otro ADN, con otros principios, con otros valores, con los valores espirituales, con los valores nuevos que yo quiero darte. Y que el apóstol Pablo nos va a decir a través de esta carta cuáles son. Si Cristo ya es nuestro Señor, si ya somos esclavos de Cristo, entonces vamos a vivir con esos principios, vamos a conocerlos, vamos a aprender a caminar bajo estas reglas nuevas, bajo las reglas de Cristo, bajo las enseñanzas, bajo la esclavitud de un nuevo amo, que es Cristo. Y veremos, como dice la Biblia, veremos que el fruto de esa esclavitud es vida. Por eso dice, mas la dádiva de Dios es vida. Y no solamente vida, sino que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, mi hermano, hoy tenemos la decisión ya más conscientes, que si seguimos en ese pecado, esa esclavitud nos va a llevar a la muerte, nos está llevando a la destrucción y como fin a la muerte. Pero podemos decidir seguir a Cristo y presentar nuestro ser completo a Cristo para ser esclavos de Cristo. Conozcamos a nuestro amo, conozcamos sus principios, conozcamos sus valores y veremos cómo nuestra vida será totalmente diferente. Que Dios les bendiga, mis hermanos.